Hola, mi nombre es Juan Romero y desde la ciudad de Calgary, en Canadá, les doy la bienvenida al Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital para nuestro crecimiento en el liderazgo y el resultado se verá en las personas que nos rodean. Les doy la bienvenida a mi canal de YouTube y si por casualidad llegaste aquí por pura curiosidad, te preguntarás de qué se trata este canal. Déjame contarte que básicamente lo que hago todas las semanas es sentarme con líderes de clase mundial, tanto líderes empresariales como líderes eclesiásticos, y hablo con ellos de lo que los formó como líderes, de sus experiencias, y trato de tener una conversación con el propósito de que tú puedas aprender los principios que ellos han desarrollado a lo largo de su vida. Así que si disfrutaste este episodio, por favor dale me gusta y síguenos en este canal para recibir más conversaciones que yo sé que te van a poder edificar. Así que vamos a nuestra conversación de esta semana. Hola a todos y gracias por estar de nuevo en este episodio del Corazón Sano de un Líder, donde creemos que equiparnos no es opcional, es vital. Y como siempre, tenemos a alguien especial, alguien que es un amigo mío, alguien que creo que es amigo mío y que amo, me ayuda muchísimo en muchas cosas. Art, bienvenido al episodio. De todo Gracias, papá, corazón. gracias. ¿Cómo Claro que estás? somos amigos. Bien, gracias a Dios, aquí en casita, pero emocionado de estar aquí contigo. La verdad que desde el principio que me invitaste a este podcast, te dije que me encantaba el corazón de esto. Mi corazón es ayudar a los líderes. Así es. Entonces, it's awesome to be here. Gracias por la invitación. Te doy gracias. Aquí aprovecho este momento para darte las gracias por apoyarme. Esa vez que te contacté y hablé contigo por primera vez y te doy gracias porque a partir de ahí hemos tenido una amistad, hemos crecido y aparte de eso me ayudaste con el podcast, como arrancamos y de la manera en que yo lo veo es como aquellas personas que están tratando de prender el carro y llega alguien por detrás y te ayuda a empujarlo. Así te veo que hiciste conmigo y te doy las gracias Wow. por eso. Y para los que no saben, Art Aguilera estuvo con nosotros en el episodio número 10, así que lo puedes ir a buscar, el número 10. Allí hablamos sobre la diferencia entre formar músicos y formar ministros de Dios y fue un episodio espectacular, así que no te lo pierdas. Yo voy a dejar el enlace dentro de las notas del podcast del episodio para que lo encuentren. Ahora sí, cuéntanos dónde estás y qué mueve tu corazón, Art. Bueno, en este momento estoy sentado, no, estoy en California, pero hablando ya un poco más personal y en mi corazón, um, hemos estado pasando tiempos, tú sabes, difíciles, Sí, ¿verdad? Pienso que todos, no sé, algunos están acostumbrados de venir y decir, no, estamos bien, estamos pasando increíble, Dios está haciendo grandes cosas, aunque sí lo estamos pasando y estamos viendo grandes cosas, pero cada uno de nosotros también pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad? sí, Y yo soy una persona que me gusta ser vulnerable, me gusta hablar con la verdad y han sido tiempos difíciles, te cuento, pero hemos visto la mano de Dios. Han sido momentos en donde desafortunadamente por la pandemia sí, no hemos podido viajar, ¿verdad? sí, Y los viajes para mí eran un poquito más de la mitad de mis ingresos, entonces ha sido difícil acoplarme a algo diferente, ¿verdad? Salíamos a ministrar a iglesias y como saben, muchas de nuestras iglesias aún están cerradas. sí, sí. Entonces, pero gracias a Dios, Dios me retó en esta temporada a aprender y a emprender. Eso es lo que he estado aprendiendo definitivamente que, estos son tiempos no de crisis, sino de oportunidades. Y, y bueno, por encima de eso, te cuento que estamos haciendo nuevas cosas um, y también, bueno, con podcast, aquí mi Sí, mentor, sí. aquí mi mentor, y, otras cosas también, subiendo más contenido a YouTube. Tenemos un canal nuevo de YouTube que es Sí, solamente música instrumental,
de adoración y profética. Entonces, Que me pareció um, espectacular porque el otro día te cuento y te digo, lo puse en mi teléfono y mi teléfono se ujú, conecta a mis parlantes y espectacular para oración, para estar en ese momento de como de estar calmado y escuchar simplemente ya, la voz de Dios y está espectacular. También el enlace va a estar acá para que los que nos escuchan puedan tener acceso al canal de YouTube. súper, gracias por eso, brother. Y bueno, ¿qué mueve mi corazón? La verdad que pienso que es poder cambiar eh, la mentalidad eh, del adorador, del artista, del creativo, eh, poder entrenar a líderes, ¿verdad? Poder equipar a la iglesia y más allá de eso, poder enamorar a la iglesia de Jesús. Y eso es algo que definitivamente me mueve mi corazón. No sé si tú has escuchado lo que un eunuco o la función de un eunuco en tiempos, tú sabes, Antiguos. anteriores, antiguos. El eunuco era una de las personas que el rey le daba la asignación para que él enamorara a las concubinas del rey. Entonces, él se encargaba de prepararlas antes de entrar a los courts, ¿verdad? A sus, no sé cómo se dice eso, a sus salas de A la intimidad. sala, ok. Y, pero él era castrado, ¿verdad? Sí. Entonces, él no tenía la habilidad de enamorar a esas concubinas de él. Entonces, mira lo importante que es aquí, ¿no? Esta historia, aunque es media rara, pero es muy importante. Ok. Entonces, el eunuco nunca podía interrumpir esa relación entre la novia, si se le puede decir, y el rey. Entonces, el eunuco preparaba, las perfumaba, las bañaba, les hacía todo esto y las entraba a la sala con el rey y si él no era llamado a la sala, él no podía entrar. Entonces, yo pienso que esa es una como un mirror, ¿no? Como un espejo de lo que hoy en día nosotros como líderes de alabanza, directores, líderes, pastores, tenemos que ser aquellas personas que enamoran a, eh, a la novia de Jesús y no de nosotros mismos. Pero te lo decía porque ese es mi corazón, ¿verdad? De poder formar, enamorar a la iglesia de Jesús. Wow. Y he aprendido, bueno, yo soy parte, siempre he sido parte de la alabanza. Así Dios como que me enamoró y me trajo a a la iglesia. Y entré a hacer, pero he aprendido mucho por medio tuyo de los posts que haces, de lo que hablas, de lo que dices. Eres un gran ejemplo para mí, de acuerdo a lo que es una alabanza. Inclusive dentro de la Sí, iglesia de nosotros, la alabanza siempre fue mis hijos, mi hija, te admira mm, muchísimo, le encantan tus canciones, las tocábamos porque pensábamos de que en algún momento de que eh, servirían para lo que, o sea, Dios te usó a ti para poder plantarlas en nosotros, para que ejercieran su trabajo dentro de la alabanza y en en la congregación. Así que es excelente lo que estás haciendo y mm, gracias por eso. Te conozco, sé quién eres una persona entregada al Señor, eh, eres un excelente amigo y necesitamos gente así alrededor de nosotros. Y de eso se trata el tema de hoy, de lo que queremos hablar es mm, acerca del qué es ser un mentor, es cómo necesitamos un mentor, una persona que nos guíe. Tú dijiste en un video, necesitamos personas que nos puedan retar, animar, que nos enseñen, que nos puedan llevar a un nuevo nivel como persona creativa. Necesitamos mentores en nuestra vida. Y una de las preguntas que yo siempre hago al final de cada episodio es de quién o de qué estás aprendiendo en este momento. Y la mayoría de las respuestas que han sido diferentes, pero algunos me respondieron, estoy aprendiendo de mi mentor o de mis mentores. Entonces, es necesario. Entonces, empecemos por la primera pregunta. ¿Qué ya, es un mentor? yeah. Bueno, esta pregunta, pues, obviamente tú la puedes buscar en internet y todo eso, pero la verdad es una persona que deseas estar junto a esa persona. Número uno, por lo que la experiencia que tiene, ¿verdad? Okay. Quizás por la función o la posición que tiene también, que deseas quizás tú aprender de eso, pero es una persona más experimentada en esa área
que tú, Sí. una persona que tiene más sabiduría también en esa área, y es una persona que puede, que literalmente puedes acercarte a esa persona y aprender de ello, ¿no? Sí. De eso lo que él hace. Entonces, eso para mí es un mentor. Ok. Nuestra cultura latina, por lo menos nosotros siempre nos han enseñado que el mentor viene a ser como que nuestra cobertura o la persona que nos lidera. En grupos en casa, el líder del grupo es nuestro mentor. Pero algunos dirían, yo no me quiero someter a esa autoridad porque he sido herido, de alguna manera me hirieron, de alguna manera quiero como que no tener nadie encima mío. Y no sé, la pregunta diríamos, ¿puede ser un poquito arcaico el pensar que debemos someternos a nuestros mentores? Sí, mira, yo pienso que am, eh, la diferencia lo hace, en verdad, lo hace obviamente el mentor, ¿no? Ujú. O el padre espiritual, si le quieres llamar, padre ministerial, esa cobertura, como tú dices. Desafortunadamente, hemos tenido padres espirituales, Sí. ¿verdad? Entre comillas, mentores, que nunca han tenido padres espirituales. Entonces no saben cómo ser padres, no saben cómo ser Ah, mentores. Entonces se bueno, convierten en personas abusivas, sí, ¿verdad? Se convierten en personas que no tienen límites, no saben sus límites y entonces desafortunadamente se convierten en personas posesivas o ok. mentores posesivos, padres espirituales posesivos. Entonces tú no haces eso sin mi autoridad, tú no haces... Entonces, desafortunadamente, porque han habido personas así, o padres espirituales, mentores no saludables, eh, tenemos, ¿verdad?, personas que, no, que tienen miedo cuando escuchan eso. Sí, El otro día en mi Facebook puse un comentario la necesidad de tener un padre espiritual en tu vida. Al menos sí, yo lo hablo por mi experiencia. Um, y me empezaron allí a decir que la única persona que tú tienes que llamar a padre es a Dios, y que está en la Biblia, y lo sí. entiendo. Pero hay una diferencia entre adorar a una persona y decirle, tú eres mi padre, a simplemente tener el respeto y esa persona literalmente fue como un padre en tu vida. Entonces, o ha sido como un padre, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos Entonces, diferenciar esa parte, sí, que tú dices? ¿Cómo podemos yeah, diferenciar? claro. Entonces, la diferencia es que, obviamente, esto es por revelación, brother. Esto es por revelación. O sea, la paternidad no se escoge, se revela, Entonces, no es algo que tú dices, ay, este es mi padre. Entonces, de hoy en adelante te voy a llamar papi, padre, papá, es mi padre espiritual. Entonces, eso no es por nombre, no es por exigencia, perdón, por escogencia, Sí. sino que es por revelación. Y te cuento, ¿puedo tomar tiempo aquí para Toma el contarte? tiempo que es que Ok, de eso se trata, porque yo sé sí, que tú sí, tienes un mentor y tú ya. siempre has sido mentoreado. Y qué mejor que hablar con una persona que ha sido mentoreada y que también de pronto mentoreas a otras personas. Por ejemplo, en el caso mío, Yeah, tú me enseñas en ciertas áreas de mi vida, entonces en realidad podemos decir tú eres un mentor en un área. yeah. So, wow, y eso es un honor, bro, la verdad, escuchar eso. Pero mira, te cuento la historia de cómo el Señor me reveló a mí que mi pastor era no solamente mi pastor, sino mi padre espiritual. Yo por más de 20 años, bueno, yo nací en la iglesia, bro. Sí, Te digo, tres años empecé a ir a la iglesia. Yo siempre conocí pastores en mi vida, ¿verdad? Eh, Conocí un poco, un par de mentores en esos años, en los que nunca sabía que eran mentores, ¿verdad? Nunca me habían dicho, mira, soy tu mentor, o, hasta que aprendí lo que en verdad era un mentor. Entonces, a los 24 años me mudo para Miami. Se supone que yo solamente iba a estar un año en Miami. I got a record deal. Una casa disquera me contrató como su salmista, artista, como quieran llamarlo. Y en el momento de todo eso, obviamente yo vivía en California, me mudo para Miami, necesito un trabajo, encontré una iglesia en donde necesitaban un líder de alabanza, conocí al pastor. Y el pastor me dice, Art, bueno, pues pienso que
Mira, no creo en coincidencias, creo en casualidades divinas. Yo Y le digo, yo, si, y si, yo le digo a eso, creo en diosidencias. Diosidencia, sí. Y entonces, mira, ni me habló de finanzas. Él no me dijo, te voy a pagar esto, te voy a hacer. No, no, no. Fue como una conexión. Yo sentía al Señor hablando a través de él. Y yo le dije, bueno, sí, empecemos. Voy a empezar aquí a Sí, trabajar contigo. Obviamente iba a ser solamente por un año. Um, Después de eso, hubieron varias conversaciones que tuvimos porque yo venía, te cuento, yo venía, eh, ¿cómo se dice? Mal educado ok, en cierta manera. Muchas de las cosas que mis padres me tuvieron que enseñar, ¿verdad? De joven, de niños, um, desafortunadamente algunas, our lack of, ok. como se dice en español, Que te faltaban. me faltaban, ¿verdad? Sí, Mi padre, de mis primeros 10 años de mi vida, mi papá fue alcohólico. ok. Entonces, él en sí estaba presente, pero no estaba presente. No sé si me doy a entender con eso. Sí, Y bueno, sentado un día hablando con mi pastor, hablándome de cosas, me decía, mira, vamos a trabajar en tu corazón. Él siempre me enfatizaba eso, ¿cómo está tu corazón? Yo no estaba en contacto con mi corazón. Mi corazón estaba adormecido por todas las cosas que habían pasado en mi vida, que después les cuento eso en otro sí, sí. episodio. Ahí haciendo como un comercial, ¿no? Sí, sí, sí. Anyway, pero, y de repente él empieza a hablarme de otras cosas y todo esto, y por las cosas que él me estaba hablando, yo sentía literalmente que yo me tenía que ir. Yo no iba a recibir nada de este señor. Ok. Este señor es otro pastor que me está diciendo que necesito que morir a mis sueños para que Dios cumpla su propósito en mi vida. What was that even, what does that Sí, even mean? O sí. sea, ¿qué significa eso? Y me pegaron muy fuerte las palabras que me estaba hablando, pero sentía que eran de parte de Dios. Era algo que no me dejaba ir. Y de un de repente, um, you know, escucho la voz del Espíritu Santo mientras que estaba sentado ahí, mientras que mi corazón estaba en conflicto con las palabras que me estaba diciendo. Y escucho el Señor que me dice, Él es tu Padre. Y se me empiezan a salir las lágrimas, brother, Wow. porque no entendía, yo no sabía lo que era paternidad, yo no sabía lo que era un padre espiritual en mi vida. Entonces, que el Señor me hubiese dicho eso, Él es tu Padre, um, o sea, me cambió, it was life changing. En ese momento mi vida cambió. Y cuando yo recibo esa revelación, yo empiezo a llorar y él me dice, hijo, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, 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 pastor, tranquilo. Y me dice, que fue algo que te dije. Sí, Le dije, bueno, sí, pero no, sí. no, pero entonces, al fin no le dije en ese momento lo que había sentido, pero eso fue un ancla, bro, un ancla donde todas estas circunstancias que pasaron al futuro me sostuvo. It was like, no, Sí. este es mi lugar, este es mi padre espiritual. Entonces, cuando uno tiene la revelación de quién es su mentor o quién es su padre espiritual o quién es su cobertura, se les va a hacer fácil obedecer. Eh, pero cuando no, ¿verdad? Cuando simplemente quieres, no sé, just to hang out with somebody or something like that, o no tienes un corazón en sí Enseñable. enseñable, gracias, se te va a hacer difícil, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que en otra ocasión, ¿verdad? Yo ya trabajando en mi álbum, porque esa fue una de las razones por la cual me mudé para Miami, um, y empecé en la iglesia a trabajar porque necesitaba Ujú. dinero, Sí, ¿verdad? sí. O sea, entiendan la Sí, dinámica sí. aquí. Entonces, mi prioridad era el álbum. Entonces un día mi pastor me llama a su oficina y me dice, digo, siéntate. Y me senté, entonces me dice, mira, he estado orando mucho por tu vida y siento que el Señor te dice esto, necesitas morir a tus sueños, que era mi álbum en Sí. ese entonces, para que Dios cumpla su propósito en tu vida. En ese Wow. tiempo, brother, una vez más, yo dije, ¿qué es eso? Y me sentí muy mal por todas estas cosas que él me estaba diciendo, no porque me estaba ofendiendo en sí, estaba ofendiendo mi forma de pensar. Y mi ego también.
¿verdad? Mi manera de que, no, pues yo ya estoy capacitado, yo tengo dones, talentos, canciones, la voz, o sea, yo ya estoy listo, ¿por qué me está diciendo esto? No, y Pero encima nunca, y encima de todo estaba hablando de tus sueños. O sea, es como que claro, si las personas que nos están escuchando, todos tienen sueños y llega alguien y te dice, olvídate de esos sueños porque Dios quiere hacer algo contigo, tú dirías, pero yo he trabajado por esto por los últimos 7 años, 5 años para cumplirlos. Ujú, ujú. Me sentí como el joven rico en la palabra, donde Jesús lo ve con compasión, le dice, you know, ¿estás dispuesto a dejar todo y venirte conmigo? Porque el joven le preguntaba, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer aquello? Pero al fin el Señor lo vio con compasión y le dijo, mijo, vende todo y sígueme. You know? Y así me sentí, bro, que el pastor me sentó y me dice, vende todo y sígueme. Y no a él, sígueme al Señor, ¿sí me entiendes? O sea, deja que el Señor te trabaje en tu vida. Y yo recuerdo que esa vez yo estaba listo para agarrar mis maletas y irme para California, Sí. pero no fue, pero fue por esa revelación que el Señor me mostró acerca de él, del pastor, de mi padre espiritual, que te dije, que me ancló a ese lugar y decidí someterme, ¿verdad? Someterme a ese proceso en donde, tenía que trabajar en mi corazón. Y entonces, ¿quién trabajó en mi corazón? ¿Dios? Claro que sí, Dios. Pero lo hizo a través de una persona también, el cual ya pasó por eso, ¿verdad? Que fue mi Sí. padre espiritual. Entonces, el Señor a través de él, formando mi vida, formando mi carácter, porque carácter no tenía para nada, brother. No tenía para nada. Tenía 24 años, entonces esa fue la manera en cómo yo tuve esa experiencia de conocer quién era mi padre espiritual. ¿Cómo podrías explicar para los que nos escuchan? Porque para muchos la palabra someterse es esclavitud, digámoslo así. Otras personas lo ven como que tengo que hacer lo que me digan. Lave el carro, entonces está sometido a lavar el carro. Lave el baño, entonces me estoy sometiendo. Pero ¿cómo tú en tu corazón ves la palabra someterse? Mira, como te dije, es que esa palabra sí trae, ¿verdad?, conflicto, porque como te dije, hay personas que están afectadas, Sí, ¿verdad? Y perdón que vienen los jardineros, no sé si escuchas eso, pero sí, ay, Dios está mío. bien, ¿no? No, no importa, dale. Ok. Entonces, cuando tú tienes un corazón sano, ¿verdad? Eh, eh, como te dije al principio, se te hace fácil, ¿verdad? Obedecer, si se puede decir, Sí, o sujetarte, ¿verdad? A lo que quizás esa persona te está sugiriendo. Mi pastor nunca me sentó y me dijo, tienes que hacer eso y se acabó, sino que al ok. contrario me dijo, mira, esto es lo que tienes que hacer. Allá tú, si quizás quieres hacer otra decisión, ¿verdad? Hay consecuencias. Entonces, pero como te dije, por la honra, por entender la honra, porque es que yo pienso que aquí hay un factor muy importante que es la honra. Ok. Cuando tú honras a esa persona y tú conoces quién es esa persona en tu vida, tú honras. Tú quieres literalmente ser, una persona respetuosa, número uno. Número dos, una persona que, claro, obedece Sí. y, y que entiende, ¿verdad? Que Dios literalmente lo está usando para formarte en ese tiempo. Es literalmente, estar eh, entendido de quién es esa persona en tu vida, ¿verdad? Y para mí fue difícil también al principio someterme, ¿verdad? Pero esa manera de decidir yo, porque yo pienso que la sujeción en sí está en nosotros, en las personas que están siendo mentoradas. Sí. Um, y porque esa es una decisión, ¿verdad? Pero yo decidí hacerlo también para morir a mi ego, porque eso, como te dije, eso trabaja mucho tu ego, aplasta mucho tu ego. Entonces pude aprender, ¿verdad? A simplemente um, entender la posición de mi mentor y entender de que cuando él me decía algo, no era porque se le daba la gana, Sí, sino sí. era por mi bien. No sé si me Ok. doy a Sí, entender. sí, sí, sí.
Y pienso que un mentor es una persona que ve, hay un dicho en Colombia que se dice ve los toros desde la barrera, o sea, ve desde afuera, ve, ve cómo está nuestra vida, nuestro corazón. Siempre he dicho, por ejemplo, en el caso mío, siempre mi mentor espiritual sabe cómo está mi familia, cómo está mi esposa y mis hijos, cómo estoy guiando a mi familia para poder guiar la iglesia. Entonces, cuando Sí, estoy fallando en eso, siempre está el que levanta la banderita blanca y dice, mira, estás fallando en esto, creo que es una decisión carnal, es una decisión no claro, espiritual, pienso que son tus emociones y sentimientos lo que te está llevando y creo que ese es el trabajo de un mentor en nosotros. Tiene que ver mucho también, y eso te iba a hacer esa pregunta, tiene que ver mucho desde el otro lado, ¿cierto? Desde la parte, por ejemplo, en el caso de tu pastor, o sea, en la historia tuya, ujú, tu mentor se volvió tu pastor porque él mostró esa paternidad, ese amor por ti. correcto, correcto. Sí, y, o sea, mira, él me, me enseñó muchísimas cosas, o sea, muchas de las cosas que hoy sé, ¿verdad? Ujú. Como líder, las aprendí de él, ¿verdad? Y aún hasta cosas que tenían que ver con lavar los platos, Sí, cocinar, por ejemplo. Mi pastor es un cocinero, perdón, increíble. O sea, y en las carnes, ay ujú, Dios mío, santo Dios, siento al espíritu en este momento. Pero, en tantas cosas, pequeñas cosas que quizás mi mamá, por ejemplo, yo nací en una casa en donde mi mamá hacía todo por mí, ok, ¿verdad? O sea, era el chiqueado, era el consentido. Entonces, no sabía cómo lavar ropa, no sabía cómo tender mi cama, no sabía cómo, todas estas cosas, cómo tratar a una mujer, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas, mi padre espiritual fue parte de todas estas enseñanzas. Entonces, y quería sí, decirte algo. Yo, yo pienso que hay una gran diferencia entre un padre espiritual y un mentor. ok, Um, por ejemplo, un padre espiritual yo lo veo como literalmente una persona mayor, ¿verdad? O una persona que tú le das el permiso de formarte, ¿verdad? Formar tus áreas de tu vida, formar tu matrimonio, ok, formar tu familia, ¿verdad? Tu persona. Como un pastor, por ejemplo. ok, O sea, el pastor y el padre espiritual, yo pienso que son una función eh, muy común. They're ujú, right beside each other. sí, Ahora, un mentor yo lo veo como te dije al principio, es una persona en la cual eh, de esa persona tú quieres aprender porque él tiene más experiencia en eso. Um, él tiene, él es una persona capacitada para darte experiencia, para traerte al lado y también no solamente formarte en un carácter, pero formarte en el level, o ¿cómo se dice? No level, área, área, gracias, en el área que estás aprendiendo, que te estás desarrollando. No sé si me voy a entender. sí, Entonces, el mentor en sí, yo lo veo así, yo lo veo sí, como que el mentor es más como una persona en la cual, um, you know, eh, ¿cómo se dice? Um, Tiene experiencia en lo que tú quieres aprender. No perfecto. sé si me doy a entender. Sí, sí, entiendo más o menos que el padre espiritual es uno, que es el Ujú. que habla tu vida, pero el mentor es el que te ayuda a levantar áreas de tu vida a diferentes niveles, más o Correcto, menos. O sea que exactamente. Yes, thank you for podríamos, helping me. podríamos tener varios mentores en diferentes áreas, áreas Claro, financieras, áreas de trabajo, áreas, por ejemplo, como tú me estás ayudando en YouTube, entonces en el área de YouTube. sí, correcto. Entonces el mentor muchas veces no tiene nada que ver con lo espiritual, Sí. ¿verdad? Tiene que Ujú. ver con tu formación de tu craft, de tu talento, de tu habilidad, de lo que quieres aprender. Entonces, ahora, no estoy diciendo que no, el mentor no tenga autoridad. Yo pienso que la autoridad Sí. se la das tú, ¿verdad? Ujú. También que sea un mentor espiritual, ¿verdad? Pero el padre espiritual, por ejemplo, es literalmente una persona que está envuelta en tu vida. Tú le Sí. has dado el permiso para, ¿cómo se dice? Para enseñarte, Sí.
formar tu corazón, formar tu carácter y obviamente ayudarte en las cosas espirituales. Sí, yo por lo menos en el área financiera, alguien que me ha enseñado muchísimo o podría ser mi mentor financiero, digámoslo de esa manera, Ujú, indirectamente, ha sido el pastor Edwin Castro en Miami. ujú, ujú. Él es todo finanzas, sabe manejar, Yeah. pero él no es mi padre espiritual. Y una persona que me conoce bien y sabe por lo que he pasado en mi vida y todas las cosas ha sido el pastor José Víctor Dugán, por ejemplo, en Miami también. Entonces, él ministra Ujú. mi vida personal. Entonces, es Correcto. poder escoger, ¿verdad? De qué manera vamos a trabajar con ellos. Correcto. ¿Puede el mentor ser un amigo o debe ser mentor? No, claro. O sea, el mentor yo pienso que puede ser tu amigo. Okay. Y eventualmente yo creo que si la relación se extiende, se convierte en tu amigo, Sí. ¿verdad? Ahora, si no es tu amigo al principio, yo pienso que van a llegar a ser amigos. Pero ya, yo tengo varios mentores que son mis amigos. Okay. Precisamente, yo creo que son mis mejores amigos, porque hay esa honra, ¿no? Yo quiero lo que ellos tienen y no de una manera mala y no saludable, sino que de una manera saludable, que anhelo lo que Dios les ha dado a ellos, ¿verdad? Sí, Y es como que, man, algún día quiero ser como tú. Yo les digo cada sí, vez a ellos, y son de mi edad, todos somos sí, de mi edad, entonces, sí. pero nos honramos, ¿verdad? Hay Ujú. ese factor, la honra como amigos y conocemos que lo que Dios les ha dado a ellos, lo que ellos tienen, es algo muy, muy lindo e increíble. ¿Qué So, clase de mentor? Y me refiero a que hay un mito allá afuera que mucha gente me dice, no, es que los mentores tienen que ser como que estar a este nivel, un nivel alto, un nivel, por ejemplo, bueno, si yo soy líder de alabanza, mi mentor tiene que ser Arta Aguilera, un ejemplo, si no, no me mm, sirve. Pero uno yeah. puede conseguir mentores en otros niveles, ¿verdad? Claro, como te digo, o sea, esa persona que tiene esa experiencia que tú deseas, tener también, Ok, puede ser tu mentor, you know. Si no hay una relación entre ustedes, o sea, si no hay comunicación, no puedes llamarlo tu mentor, right? ujú, Can we say sí, that? sí, Porque no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, definitivamente que tiene que haber una relación, y esa persona tiene que ser experimentada en esa área que tú quieres, sí. crecer y es así. Sí, siempre le digo yo a los pastores, para que tú tengas un mentor, tu mentor no tiene que tener 5,000 personas en la iglesia, No, no. puede tener 150, eh, puede que esté haciendo muchas cosas mucho más que otros Ujú. pastores que tienen 5,000. Entonces, simplemente buscar Sí. eso. Mira que yo tenía un mentor um, que me ayudaba en la música, me animaba muchísimo a escribir, sigue produciendo y no era productor, no sabía nada de música, no sabía ni ni afinar una nota. Okay. Entonces, es esa persona que en verdad te anima y también puede ser esa persona que en inglés se llama that champions you, ¿verdad? Sí, Que te celebra, que te empuja hacia donde vas y donde quieres ir y entiende lo que tienes, ¿verdad? sí, Entiende, es como que ve la perspectiva de Dios sobre tu vida y es una sí. persona que viene a tu lado y te anima a cumplir ese propósito. Creo que contestaste la pregunta siguiente que tenía, ¿cómo puedo yo empezar o cómo puedo yo escoger o cómo puedo yo reconocer un buen mentor? Ahí está. Ahí está, te me adelantaste. Ya, Sí, claro, sí, por los frutos los conoceréis. Yo pienso que uno se da okay. cuenta y el ejemplo, yo siempre doy el ejemplo de las finanzas porque es como que la gente lo capta más rápido. Si tú tienes buen dinero o tienes un dinero en el banco y lo quieres invertir, tú no vas a llamar al que más quebrado está y al que más, Mm. ¿cierto? Vas a llamar a la persona que en realidad ves los frutos y que sabe cómo guiarte a que inviertas bien tu dinero. Entonces, de la misma manera Correcto. hay que ponerlo en nuestras áreas. Em, Tú eres mentor de personas, ¿verdad? Sí, definitivamente soy mentor, soy padre espiritual, soy abuelo, no mentira. Pero sí, sí. Mira, fue difícil para mí um, entender lo que era un padre espiritual.
Como te dije, Ok, al principio fue más fácil para mí ser hijo ok, espiritual que padre espiritual. ok. Porque, como te dije, fue difícil para mí. Tuve esa falta de relación con mi padre biológico, ¿verdad? Um, en donde me faltaron esas pequeñas experiencias con él, esas Sí. pequeñas conversaciones con él, ¿verdad? De hijo a padre, de padre a hijo. Pero gracias a Dios, como te dije, tengo mi padre espiritual y um, eh, pude aprender, ¿verdad? De él y hacer igualmente a través de mi relación con mi papá, con el padre, con Dios, Ujú. pude desarrollar esa función porque, te digo, hubo un tiempo en donde el Señor, a través de personas venían y me decían, wow, veo un corazón de padre sobre ti, wow, veo que eres un padre, veo que eres un mentor, veo que eres esto. Entonces, um, fue un proceso en donde yo tuve que cambiar mi corazón no solamente de hijo, sino que también de padre, Sí. de mentor. Entonces, pero I love doing it, me encanta hacerlo. Tengo un corazón para adoradores, para creativos y como te dije al principio, ¿verdad? Mi corazón es formarlos, mi corazón es igualmente señalarles donde hay carácter, ¿verdad? Que no está Sí. formado y poder hacerlo con amor, obviamente. Todo esto es con amor. Creo So, que hay algo que Jesús dijo que ha sido para mí, él dijo, y harán muchas cosas más grandes harán que nosotros, que yo. Y ujú, creo que ahí ujú, ese es el corazón de un mentor. Para mí esa parte demuestra el corazón de un verdadero mentor, que si tú ves que tu padre espiritual o tu mentor quiere que tú alcances o más allá de lo que ellos han alcanzado, para mí ese es el corazón de un buen mentor. sí, Entonces, mira, y puedo decir una cosita más. sí, Eh, tengo, tú me dices en qué parte podemos ponerlo, pero tengo 3 pasos en los cuales oh, eh, um, yo considero um, que un líder, que un creativo, que un artista, que un salmista tenga en su vida. Entonces, do you want dale, to add it now dale, or do you dale, want to? no, Sí, dale. ok. Número 1, un padre espiritual, you know, and lo tengo en inglés y lo voy a tratar de traducir en Ok, español, pero one who doesn't condemn failure, but makes room for it. Alguien que no condena el fracaso, sino que hace campo para él. wow, The person that you can be accountable to as a father that champions you to the next assignment. Una persona en la cual puedas tener o rendir cuentas ujú, y pueda ser tu padre espiritual y pueda celebrarte y lanzarte a tu próxima asignación. Número wow, 2, un mentor, a mentor, someone you can come alongside and learn from, alguien en el cual puedas unirte o caminar al lado de él y aprender de él. Someone that can train you in the area you are called and can counsel you. Alguien en el, alguien que pueda entrenarte en el área que ha sido llamado ujú, y pueda consultarte en eso. Y número 3, a community that you wow, can belong in. Una comunidad, un lugar seguro, a safe place where you can be yourself, donde puedes ser tú. Where you can take all the mask offs and be you. Donde puedes quitarte las máscaras y ser tú. A place to grow, un lugar donde puedes crecer y un lugar donde puedas ser formado como adorador, como creativo, como líder, como hijo. wow, espectacular. Y volvemos, las notas van a estar en las notas del episodio por si alguien no tuvo tiempo de anotarlas, vamos a tenerlas ahí. ¿Cuál, cuál crees que es el reto que más se puede ver como mentor? Y esta es una pregunta a ti como mentor, en los que tratas de mentorear. Um, yo pienso que es el, es, a ver, pienso que es el área donde muchos, ¿verdad? Tenemos, como los que estamos siendo mentorados, es el área de entender que lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo es por el bien, ¿verdad? Ok, Es porque entendemos
que hay más y que hay una asignación en la vida de esa persona. Entonces, en otras palabras, um, a veces hay cosas que por ejemplo, yo tengo que decirle a las personas que estoy mentorando que no son fácil, Ujú. ¿verdad? Pero he aprendido que cuando tú no le dices algo que quizás es difícil o va a ser difícil escuchar para la otra persona, no lo estamos amando. No sé si me doy a entender. Wow, sí. So, there is love involved in confrontation, ¿verdad? Hay amor envuelto en confrontar. Y a veces la palabra confrontar la vemos como que, Sí. hey, no. Como Jesús lo explica, es con amor. Sí. Nosotros confrontamos porque amamos, ¿verdad? Entonces hay veces que donde yo tengo que sentar a uno de mis músicos de mi equipo y tengo que decir, hey, lo que dijiste la última vez me ofendió, o mira, lo que dijiste esto fue mal, deberías decirlo así, o deberías chequear tu corazón. Entonces, a veces no es fácil para ellos. Entonces, yo pienso que eso es, ¿no? El hecho de que entender de que no lo hacemos por Sí. nosotros, sino que lo hacemos por amor y para ayudarlos a ellos y lanzarlos. Desde la otra perspectiva, yo creo que es como tener esa, como tú dijiste al principio, un corazón enseñable. Es Correcto. entender de que de pronto Dios ha puesto alrededor de nosotros gente que nos ama, gente Ujú. que quiere lo mejor para nosotros. Es por eso que tenemos que rodearnos de gente que quiera lo mejor para nosotros y que sus consejos, a mí me pasaba lo mismo, tener esas conversaciones que no quiero tener con alguien, esas conversaciones Ujú, que son ujú. difíciles. Inclusive eso mismo lo aplico en el matrimonio, y esa palabra confrontación, la gente tiene como que el mismo significado de someterse. Dice, no, yo no quiero someterme, yo Yeah, no quiero la yeah. confrontación, porque la gente piensa que ¿cómo se dice? Stick and stones. Esa es la Yeah, confrontación, es piedras y palos, pero no, es amor, es poder poner a la luz algo que no es de Dios, algo que de pronto sí. no está funcionando para nosotros. Gracias, Y Dar, es por... tan necesario, Sí, 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 perdón, es tan necesario poder tener esas conversaciones, ¿verdad? Tan necesario. Eh, Porque cuando uno no tiene un mentor, cuando uno no tiene quizás un padre espiritual, un pastor, y es solitario, ¿verdad? Es artista solitario, creativo solitario, adorador, músico, salmista, líder, como quieras llamarlo, no vamos a tener esas conversaciones que son tan importantes que nos llevan a pensar, wow, mi corazón no está bien. Hay algo en mi corazón que tiene que ser formado. Hay un área en mi corazón, en mi vida, donde tengo que crecer. Entonces, estas conversaciones son difíciles, pero tan necesarias. yo te voy a hacer una pregunta que no la tenía dentro de esta la pregunta, pero lo hago ahorita porque se me vino a la mente. Tengo un amigo y conozco gente donde me dicen, no necesito un padre espiritual, no necesito un mentor porque tengo el mejor mentor del mundo, que es el Espíritu Santo, que es el que me va a decir las cosas si estoy bien o estoy mal. ¿Cuál sería el consejo para esas personas que piensan de esa manera? Bueno, número uno, yeah, you're right. Tienes, o sea, si estás correcto, tienes a Dios, estamos con el Señor, tienes tu relación íntima con Él. Um, pero Dios nos ha traído personas al lado, o sea, um, God has called us to be in community. Dios nos ha llamado a estar en comunidad. Sí. Pablo lo decía, o sea, eh, congregate, o sea, júntense y ámense y profeticen sobre cada uno de ustedes y sing songs together, ¿verdad? And, pero es tan importante de que tengamos esas personas al lado para ser formados. Una de las cosas que yo aprendí como salmista, ¿verdad? Como adorador, es de que yo tenía mi relación con Dios, ¿verdad? Pero mi relación con Dios siempre era one way. It was Okay. up, you know? Y para mí fue difícil poder tener esa relación que era dos villas. Entonces, yo lo veo así, yo lo veo como que el Señor dejó permitir que mi pastor, ¿verdad?, se acercara a mi vida para poder formarme y, y ver una perspectiva, ¿verdad?, diferente en esa área. No sé si me lo estoy dando a Sí, sí. entender.
Pero I love this example. Voy a poner este ejemplo y espero que nadie se ofenda. Ustedes vieron la película, um, ¿cómo se llama? Not the Cabin, que hasta es un libro. ¿No te has visto tú ¿Cuál? donde está Dios, está Jesús y el Espíritu Santo, pero, ¿La cabaña? pero Dios se muestra como una No, mujer, la cabaña. ok. Sí, sí, la Yeah, cabaña, I sí. think it is, Sí, right? La cabaña. right, el libro, sí. Entonces Dios en esa película, ¿verdad? Se aparece como una mujer. Entonces hubo un revolú eso en las redes de que cómo es posible que Dios se aparezca como mujer, Sí. quién sabe cuánto. Pero mira lo que le dice a ella, porque él le preguntó también, el actor o la persona en la película le preguntó a Dios, por qué te muestras como mujer? Y me encantó la respuesta porque dice, no me puedo, porque no me ibas a recibir como padre, Ah, porque tenía problemas con el papá. ok. Entonces, a veces Dios se muestra a través de personas, como mi padre espiritual en este caso. Puede ser una amiga, ¿verdad? Puede ser un hermano, puede ser un mentor. Entonces, Dios empieza a hablar a través de ellos, ¿verdad? Si Dios usó al burro Sí. para hablar, ¿verdad? ¿Cómo no va a poder usar a otra persona para venir a tu lado y hablarte y decirte, hey, estoy contigo, pero necesitas trabajar en esto? Así que, eh, perfecto, o sea, trabaja en esa relación con Dios, perfecto, Él es tu autoridad, pero también no te cierres a recibir consejo de las personas que están a tu lado, que han tenido más experiencia que tú y que pueden ayudarte a cumplir ese propósito que tienes de Dios. ¿Cuáles serían unas consecuencias de no tener un mentor, de pronto de vivir como tú dijiste, una vida como el Lone Ranger, como el llanero solitario? I mean, yo puedo contarte experiencias que he tenido con otras personas o con otros salmistas que no han tenido personas en su vida, and brother, they're messed up. O sea, su carácter, está inmaduro. um, se juntan, con otras mujeres, no hay esos límites. Estos son pocos ejemplos que te Sí, sí. estoy nombrando, ¿verdad? Um, no, son tantas cosas. Creo que nuestro proceso se alargaría muchísimo, en poder llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos. Yo lo veo así, Sí. y te lo hablo por experiencia. Si yo no hubiese pasado ese proceso con mi pastor, mi padre espiritual, que yo te dije que iba a estar solamente en Miami por un año, terminé estando ahí por 15 años, Wow. casi 15 años ya. Conocí a mi esposa, me casé, tuvimos nuestra hija, pero si yo no hubiese pasado ese proceso o esa universidad, yo lo veo así, esa universidad espiritual, yo no sé qué hubiese pasado conmigo. Quizás me hubiese divorciado, ¿verdad? Porque nadie, yo no hubiera recibido nada de nadie, concerniente mi corazón, ¿verdad? Mi problemas de pornografía que tenía antes cuando estaba joven. Estoy joven, Sí, sí. okay, estoy joven, pero cuando estaba más joven, problemas de mujeres, right? Entonces, ¿quién me forma? ¿Quién hace parte de eso? O sea, y uno a veces lo dice, no, pues se lo dejo a Dios, Dios lo va a hacer, Sí. pero en verdad Dios lo va a hacer, you know? Like, y esta es pregunta para ti, no es para Dios, Dios lo puede hacer, pero ¿lo vas a dejar a que lo haga? Wow. Entonces, pero Dios te acerca a estas personas, mentores, para que puedan trabajar y puedan decirte específicamente, yo, you need to work in that. Sí. Necesitas dejar eso, necesitas hacer Sí. esto. Yeah. Sí. Ok, gracias, Art, por abrir tu corazón a estar con nosotros y en este episodio, a hablar sobre qué es un mentor, un padre espiritual, porque es importante que como líderes tengamos a alguien que nos enseñe. Leí en algún lugar que decía algo, el maestro no debe caminar tan delante y el discípulo no debe caminar tan atrás que el polvo del maestro no pueda caer sobre el estudiante. Entonces es importante tener un maestro, un mentor, un padre espiritual en nuestra vida que nos guíe
a poder alcanzar, como tú dijiste en algún momento que tu pastor te dijo, Dios tiene sueños contigo, tiene planes y propósitos contigo, pero a veces tenemos que morir al de nosotros y necesitamos a alguien que nos guíe en eso. Gracias por estar con nosotros. Y ya entramos a las 5 preguntas al final de cada episodio para la gente que nos escucha. Y la primera pregunta es, de los hábitos que tienes diariamente, ¿cuál es el que más ha afectado tu liderazgo? Yo pienso que es es el hábito de disciplina, Okay. el disciplinarme. Te digo que yo he entrado en una disciplina mayor de la que tenía, si es que tenía. Vamos a ser vulnerables, por favor, Sí, seamos vulnerables. sí, sí. Soy creativo, soy melancólico, entonces para mí a veces la disciplina es un enemigo, pero soy espontáneo, entonces la disciplina, como te digo, a veces me encarcela, me siento encarcelado. Pero te digo que ha sido tan saludable crear Okay. una disciplina. Mi esposa sí es increíble, pero bueno, y también sentarme, por ejemplo, a escribir una canción, ya no tan espontáneamente, sino que actually sentarme y ser más intencional, Sí, ¿verdad? Eso ha creado que mi manera de escribir, mi craft, sea más maduro, sea más, ¿cómo se dice? To be more creative, más creativo. Entonces, yo pienso que eso, y también el poder escribir todas las cosas, planificar mi sí. día, ¿verdad? A esta hora voy a llamar a uno de mis discípulos, a esta hora voy a llamar a otro, persona que tengo que llamar, mentorear, todas estas cosas. Entonces, eso Sí. definitivamente me ha ayudado muchísimo. Ser disciplinado, gracias, Art. La segunda Yes. pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Ahora, sé que eres salmista, artista, dependes de la iglesia, depende de las cosas que pasan alrededor para poder para vivir, ¿no? Y subsistir. Uh-huh. Entonces, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado? Es decir, esto que te tocó reinventarte, digámoslo de esa manera. Yeah, brother. Honestamente, en este momento aún estoy esperando que Dios nos dé direcciones para eso, Sí, eh, para ese nuevo paso, ¿verdad? De lo que Dios quiere hacer, siendo de que todo está tan raro todavía con la pandemia y COVID y todo eso, sí, pero sabemos de que Dios nos ha enseñado a emprender nuevas cosas. ok, Entonces, estamos haciendo nuevas cosas, definitivamente. Um, Estamos haciendo, podcasts, estamos haciendo nueva música, estamos haciendo, preparándonos para lo que viene, para lo que sea. Y entonces, ejercitando, ¿verdad? Todos los dones, los talentos que tenemos para poder llevar a cabo esto hacia adelante. Estamos haciendo planes, ¿verdad? Los planes están. Queremos volver a, a trabajar con Worship Culture, que es un movimiento que sí. tenemos, poder visitar diferentes ciudades, poder estar con diferentes equipos de alabanza y poder formarlos. Estamos haciendo también, vamos a estar haciendo conferencias a través de Zoom. Sí. Entonces, de esa manera, en verdad, es que me estoy preparando para la próxima, ¿verdad? Nueva cosa que Dios traiga para mi vida. Entonces, y bueno, hasta que el Señor me dé claridad en lo que en verdad es, Sí. nos Y, lanzamos. y cuenta con nosotros aquí en Calgary que ya teníamos planeado con Worship Culture este Yes, sir. año y nos tocó cancelar por todo, pero todavía sigue en pie aquí en Calgary. Para los que me escuchan aquí en Super. Calgary, estamos Yes. trabajando con Art en traer en Worship Culture de alguna manera para que los líderes líderes de alabanza, las personas que trabajan dentro de la alabanza y son parte de la alabanza puedan crecer por medio de Worship Culture, así que estén pendientes para lo que se viene pronto en el momento en que podamos abrirlo. Tercera Yeah. pregunta, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes? Um, yeah. When God becomes real. Cuando Dios ¿Real? se convierte en real. De Brian Johnson. Él Ok, es el director de Bethel Music. ok, Y su historia es increíble. Él pasó por una historia de ansiedad ok, muy grave.
muy fuerte y su testimonio es increíble. Ese libro es poderoso. Perfecto. Como lo dije antes, el enlace va a estar en las notas del podcast para que puedan adquirirlo si lo quieren. Pregunta número 4, ¿de quién o de qué estás aprendiendo en este momento? Y tiene que ver con todo lo que hablamos en este podcast. Yeah. Honestamente estoy en un tiempo donde literalmente estoy aprendiendo muchísimo de la persona de Jesús. Okay. En mis tiempos con Él ha sido tan intencional conmigo y he aprendido muchísimo de Él, pero también aquí en Reading, que apenas llevamos un año, ¿verdad? Okay. Tengo un par de amigos en los cuales, como te dije, admiro sus talentos, admiro sus habilidades y me he conectado a ellos y eso es algo que yo les digo, guys, o sea, enséñenme, ¿cómo haces eso? Dime cómo lo estás haciendo, ¿verdad? Entonces, son un par de amigos que tengo aquí, igualmente de mi padre espiritual, de vez en cuando lo llamamos y nos llamamos y siempre hay algo que aprender Okay. de él. Ok, perfecto. Y la última, ya para terminar, si estuvieras frente a ti mismo, pero digamos unos 25 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado ahora, ya que sabes todo lo que has pasado en tu vida? I love this question. Me encanta esta pregunta, pero es tan difícil, ¿no? Sí. Wow, yo me dijera, Tómate tu tiempo, que no hay edita problema. ese silencio. Esto lo podemos editar. Um, hmm. Wow, let me picture it. Let me picture myself in front of myself. Yeah. Yo creo que me diría que voy a pasar por algunas cosas difíciles, muy difíciles, que te van a dar ganas de tirar la toalla, pero solamente agárrate un poquito más. Just hold on to yourself a little bit more. Wow, Que todo va a valer la pena. wow, tremendo Todo ese consejo. dolor va a valer la pena, sí. Tremendo consejo. Y ya, gracias por estar con nosotros, Ari. Para terminar, para aquellos que de pronto nos están escuchando y tenían dudas de tener un mentor o de un padre espiritual o que de pronto no han creído o fueron heridos por alguien, ¿cuál sería el consejo que le dirías en este momento? Ya, yo les diría a que no se apresuren quizás a buscar a una persona que, um, you know, en otras palabras, no se sientan presionados a buscar a alguien que en el cual les dé mentoreo o los sea una cobertura si están lastimados. Yo pienso que en este momento debería ser muy intencional con papá para poder trabajar esas áreas. Ahora, lo que sí te recomiendo es que te conectes a una comunidad que pueda ayudarte a trabajar en eso. Y después de eso, pedir al Señor quién será esa persona que en verdad pueda mentorearme. Aquella persona que quizás no tiene mentor, ¿verdad? No tiene un padre espiritual, te recomiendo que ores. Pídele al Señor quién es esa persona. Y cuando sepas quién es esa persona, llámalo, escríbele, dile, quisiera aprender de ti, quisiera saber cómo podemos empezar una relación en la cual tú me puedas enseñar. Y listo. Te digo, es algo que vale la pena y es algo muy increíble. Gracias, Art, por estar con nosotros. Gracias por acompañarme en este nuevo episodio. Y gracias a todos los que nos escucharon. Thank you, brother.